declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía, nuevo reconocimiento del rey don Fernando VII y anulación de su renuncia a la corona, división de poderes, reservándose las Cortes, el Legislativo, responsabilidad del Ejecutivo y habilitación de la regeneración de la regencia actual, con la obligación de prestar el juramento a las Cortes. Fórmula de este: confirmación interina de los tribunales, justicias y demás autoridades. Inviolabilidad de los diputados. Los diputados que componen este Congreso y que representan la nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales Extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional. Las Cortes Generales Extraordinarias de la nación española, congregadas en la Real Isla de León, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey, al señor don Fernando VII de Borbón, y declaran nula de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha en favor de Napoleón, no solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la nación. No conviniendo, queden reunidos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judiciario. Declaran las Cortes Generales y Extraordinarias que se reservan el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión. Las Cortes Generales y Extraordinarias declaran que las personas en quienes delegaren el Poder Ejecutivo quedan responsables a la nación por el tiempo de su administración, con arreglo a sus leyes. El Consejo de Regencia, para usar de la habilitación declarada anteriormente, reconocerá la soberanía nacional de las Cortes y jurará obediencia a las leyes y decretos que de ella emanaren, a cuyo fin pasará inmediatamente que se le haga constar este decreto a la sala de sesión de las Cortes que le esperan para este acto y se hallan en sesión permanente. Las Cortes Generales Extraordinarias confirman por ahora todos los tribunales y justicias establecidas en el Reino, para que continúen administrando justicia según las leyes. Las Cortes Generales Extraordinarias confirman por ahora todas las autoridades civiles y militares de cualquiera clase que sean. Lo tendrán entendido el Consejo de Regencia y pasará acto continuo a la sala de las sesiones de las Cortes para prestar el juramento indicado, reservando el publicar y circular en este reino este decreto hasta que las Cortes manifiesten como convendrá hacerse, lo que se verificará con toda brevedad. Real Isla de León, 24 de septiembre de 1810. A las 11 de la noche, Ramón Lázaro de Dou, presidente. Evaristo Pérez de Castro, secretario.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña María José Fontcubierta Delgado, cuarta teniente de alcaldesa, para exponer la dedicatoria de la presente edición del 24 de septiembre y presentar a nuestro invitado de honor. Buenas tardes. Ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, ilustrísima señora presidenta de la Diputación de Cádiz, excelentísimo señor don Juan Verde Suárez, excelentísimas autoridades civiles, militares y religiosas, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal, vecinos y vecinas de la isla, señoras y señores. La ciudad de San Fernando está íntimamente ligada a los derechos y deberes de la ciudadanía. Una relación que viene amparada desde que albergó la Asamblea Constituyente de las Cortes Generales, celebrada el 24 de septiembre de 1810, y que nos ha unido inexorablemente al sentir democrático a lo largo de estos 209 años. Desde 2002, la ciudad de San Fernando viene dedicando cada 24 de septiembre a la promulgación de nuestros valores, valores recogidos en nuestras constituciones, libertades, derechos y deberes que deben ser puestos en el debate público de nuestra ciudadanía. Somos una ciudad trascendente para la historia democrática de nuestro país. Hemos profundizado en asuntos fundamentales que afectan no solo a la realidad de nuestra ciudad, región o país, sino que merecen una reflexión más global. Ese es el caso del cambio climático, un asunto muy relevante y que, a pesar de ello, normalmente se evitaba en el debate de la ciudadanía. Hasta que justo ahora, casi sin esperarlo, miles de jóvenes de todo el mundo comienzan a alzar la voz para generar un movimiento de conciencia social. Un debate que Al Gore consiguió poner en la agenda mundial con su documental sobre el calentamiento global, del que se cumplen 13 años. Este movimiento, iniciado por Al Gore, trajo como consecuencia una propuesta sobre la reducción de gases de los países en la cumbre de Bali de 2007, que debía de suceder al Protocolo de Kioto. Por desgracia, las cumbres sucesivas han demostrado que solo con la fuerza de un ex vicepresidente no vale para demostrar el cambio climático. Pero 13 años después, las noticias nos están mostrando la realidad. El deshielo en los casquetes glaciares, tifones y huracanes de mayor intensidad cada vez, olas de frío o de calor a nivel mundial o nieve en el desierto son fenómenos cada vez más comunes. La realidad del cambio climático está despertando conciencias en la sociedad, que busca que los dirigentes prioricen el medio ambiente en sus políticas internacionales. Además, vemos cómo nuestra juventud se moviliza ante un camino que debimos tomar hace tiempo. Por ello, desde San Fernando no hemos querido dejar pasar la oportunidad de proponer a la Junta de Gobierno local dedicar este 24 de septiembre a la lucha contra el cambio climático. En San Fernando, cuna de la libertad, donde se aprobó una Constitución progresista, queremos dar un paso más en este proceso que iniciaron ya otros cuando crearon la Red de Ciudades por el Clima. Dada la relevancia de esta convocatoria, en el 209 aniversario de esta efeméride, el Gobierno municipal ha estimado invitar a Juan Verde a pronunciar el discurso institucional de este acto bajo el título «Cambio climático, una oportunidad para la democracia». Es un motivo de orgullo que hoy podamos escuchar todos a este reconocido asesor y estratega de empresas y gobiernos, que ha sido subsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama y participante en numerosas campañas políticas, que ha trabajado con grandes personalidades como Bill Clinton y Hillary Clinton, Obama y el mismo Al Gore, y que está considerado uno de los 5 españoles más influyentes de Estados Unidos. Su currículo académico también es reseñable. Canario, licenciado cum laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, máster en Administraciones Públicas en Harvard. También tiene estudios de posgrado en Georgetown y Tufts. Actualmente preside la Fundación Advances Leadership, el organismo sin ánimo de lucro desde el que divulga sus conocimientos y sigue luchando contra el cambio climático. Y es que nuestro invitado de hoy es un firme defensor de las causas ambientales y un divulgador de la lucha contra el cambio climático. Juan Verde, que trabajó junto a Al Gore en su cruzada ambiental, lleva años dejando claro que el cambio climático es irreversible y una realidad ineludible, una realidad que implica un cambio de actitud global y una nueva visión. Por eso es una gran oportunidad que hoy vaya a compartir con todos nosotros y nosotras sus consejos, sus aprendizajes y sus vivencias para ayudarnos a impulsar esta necesaria lucha contra el cambio climático.
nuestra más sincera bienvenida a la ciudad y a esta que fue sede parlamentaria y que es nuestro Real Teatro de las Cortes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y puedo decirles que hoy me siento isleño, no solo porque soy de Canarias, sino porque me siento ciudadano de San Fernando. Muchísimas gracias a la señora alcaldesa, gracias también a la señora presidenta de la Diputación, estimadas autoridades civiles y militares, amigos, amigas. Como español y como persona de convicciones profundamente democráticas, me siento muy honrado por haber sido invitado a este prestigioso acto conmemorativo. Una fecha histórica tan relevante para este país, ni más ni menos que el aniversario de las Cortes Constituyentes. Gracias por haberme invitado a este solemne acto a hablar sobre temas tan trascendentales para nuestro futuro, como son la democracia, la sociedad civil y la lucha contra el cambio climático. Gracias, señora alcaldesa, por su absoluta convicción sobre la importancia de luchar contra el cambio climático y, sobre todo, por sus contundentes acciones como líder político de San Fernando para combatir esta grave amenaza que se cierne sobre la humanidad. Gracias por tanta valentía. Gracias por esa gran pasión que siente usted por su ciudad y por su país. Gracias por demostrar con sus acciones que como líder y como ciudadana del mundo se puede y se debe ser responsable y coherente con sus propios valores, por muy difícil que sea. Hoy celebramos que aquí, en esta misma sala, se colocó hace 209 años la primera piedra de la democracia española. El 24 de septiembre de 1810, las Cortes proclamaron que eran depositarias de la soberanía de la nación y que, por tanto, se erigían como poder constituyente. Hoy celebramos, ni más ni menos, que el primer día en que el pueblo español verdaderamente tomó por primera vez las riendas de su propio destino. Hoy celebramos ese primer paso que se dio en este país en el camino del parlamentarismo moderno, de la soberanía popular, y que permitió 2 años después que los diputados jurasen la PEPA, nuestra primera Constitución. Todo ello fue un precedente histórico e importantísimo para nuestra actual Constitución de 1978. Nuestra actual democracia no hubiera existido sin, primero, por supuesto, ese hito histórico de 1810, aquí, en Cádiz, en esta ciudad de San Fernando. Ese primer paso creó las condiciones propicias para que se pudiera desarrollar el pensamiento y los valores democráticos de este país. Y en segundo lugar, no estaríamos aquí hoy sin esas extraordinarias movilizaciones previas, durante y después de la transición española. Esa participación activa de esos miles y miles de jóvenes y ciudadanos comprometidos que salieron a las calles, esa demostración de la sociedad civil en su máxima expresión que tanto marcó a España y que nos dio la democracia actual. Sin embargo, hoy la sociedad en general y particularmente la democracia se enfrentan a un nuevo reto de gran envergadura. El cambio climático es, sin lugar a dudas, una grave crisis planetaria que pone en juego no solo la democracia, sino incluso nuestra propia supervivencia como humanidad. El cambio climático hoy representa la mayor amenaza que ha vivido la humanidad en toda su historia. El cambio climático es real y nos afecta a todos nosotros aquí, hoy. Nos afecta como madres, como padres, como mujeres, hombres, hijos, líderes y ciudadanos del mundo. Hoy, aquí, ante todos ustedes, propongo que la forma más efectiva
de subsanar este problema que se denomina cambio climático es justamente a través de esos mismos mecanismos democráticos de los que hablaban ya los diputados de las Cortes en 1810. El cambio climático solo se podrá combatir si entendemos que ha llegado el momento de la colaboración y de la participación ciudadana, del activismo y de la sociedad civil. Y sí, ha llegado el momento de que exista una gran movilización mundial sin precedente alguno, que nos una a todos bajo una causa común y devuelva la esperanza en la política, en los partidos políticos, en el sistema democrático mismo. La lucha contra el cambio climático es esa causa unificadora y universal que nos debe unir a todos, entendiendo que ha llegado el momento de unir esfuerzos más allá de cualquier ideología política, o incluso más allá de los intereses cortoplacistas de ciertos sectores de la economía, incluso más allá de ciertos intereses miopes de algunas naciones y empresas. Ha llegado el momento porque lo que hay en juego es la propia supervivencia del ser humano en el planeta. No pasa un solo día sin que veamos nuevos e innegables eventos y catástrofes climáticas. Evidencias de que el cambio climático es una realidad actual. Estamos viendo sucesos climáticos extremos, con los hielos de la Antártica y Groenlandia derritiéndose a una velocidad sin precedente, décadas antes de lo proyectado por los científicos. Las sequías que se intensifican, los océanos que se acidifican. Las consecuencias irreversibles del cambio climático no son algo que vaya a ocurrir dentro de 50 o 100 años cuando ya no estemos aquí. Es algo que está ocurriendo hoy y nos está afectando a todos los ciudadanos del planeta. No existe un solo país en el mundo, grande o pequeño, rico o pobre, que no esté sintiendo de forma directa y severa las consecuencias del cambio climático. ¿Y saben qué? La cuenta atrás ya ha comenzado. Las Naciones Unidas han lanzado un mensaje claro y definitivo. Estamos a tan solo 11 años de provocar una reacción en cadena irreversible, que escapará a nuestro control con consecuencias desastrosas para los seres humanos y todos los ecosistemas que nos sostienen. 11 años para el principio del fin de nuestra civilización tal y como la conocemos hoy. Ha llegado el momento y no podemos esperar, porque el tiempo se agota. El cambio climático se ha convertido en una realidad ineludible, alarmante y que requiere una respuesta inmediata. Amenaza a la raza humana y nuestro modo de vida. Las consecuencias del calentamiento de la Tierra son literalmente una lucha por nuestras propias vidas. En los últimos 20 años se han producido los 18 años más cálidos jamás antes registrados. Los 5 últimos años han sido también los 5 años más calurosos de la historia. ¿Saben qué? Según los expertos, este año en curso, 2019, probablemente volverá a batir todos los récords de altas temperaturas. Las olas de calor extremas, los incendios forestales, las tormentas y las inundaciones están dejando un rastro de muerte y devastación. El hielo marino ártico está desapareciendo más rápido de lo que podíamos imaginar, muy por delante de las previsiones más pesimistas que se habían dado hace unos años. Los incendios forestales duran más y se extienden más. Algunos de estos fuegos son tan grandes que envían hollín y cenizas alrededor del mundo, ennegreciendo los glaciares y las capas de hielo, haciendo que se derritan aún más rápido. En Gran Canaria, la isla que me vio nacer, acabamos de sufrir el peor incendio en la historia del archipiélago canario y las consecuencias han sido infernales. Los océanos se vuelven más ácidos y amenazan la base de la cadena alimentaria que sostiene la vida en los mares.
Los corales están muriendo a un ritmo acelerado, destruyendo aún más los ecosistemas y vida marina que nos dan de comer en las costas e islas en muchísimas partes del mundo. En las praderas y grandes extensiones agrícolas, el alto nivel de dióxido de carbono en la atmósfera está haciendo que los cultivos sean cada vez menos nutritivos, amenazando el bienestar y seguridad alimentaria para miles de millones de personas en todo el mundo. El aumento de las temperaturas está haciendo que cada vez sean más los desastres naturales y más destructivos sus efectos. ¿Sabían que a día de hoy el cambio climático en todo el mundo causa más migraciones que la guerra y los factores económicos juntos? Según el Banco Mundial, el cambio climático expulsará de sus hogares a nada más y nada menos que 140 millones de personas en los próximos 30 años. Ya en el 2018, el año pasado, se registraron 17 millones de desplazamientos relacionados con desastres naturales. En mi caso personal, esto no es un tema que me quede lejos cuando leo las cifras. Mi hija Alegra, de 7 años, mi hijo Juan, de 5 años, mi familia y yo fuimos refugiados climáticos hace menos de 2 años a consecuencia del huracán María en Puerto Rico. Yo he visto el llanto de desesperación de mis hijos ante la destrucción masiva de todo un país. Casas, puentes, colegios, cosechas, absolutamente todo destruido. Mi familia y yo tuvimos que hacer las maletas y marcharnos de ese gran país que tan cálidamente nos había acogido. Hace tan solo unas semanas el huracán Dorian dejó a su paso a miles de desaparecidos y unos niveles de destrucción y muerte jamás antes vistos en las Bahamas. El huracán María en Puerto Rico dejó 4.727 muertes. Señoras y señores, esas son más víctimas mortales que en el atentado del 11 de septiembre. Hemos hecho una gran movilización bélica mundial por las Torres Gemelas y según los expertos hemos gastado más de $3 trillones. ¿Cómo no hacemos nada ante estas masacres causadas por el cambio climático? Esto no solo está ocurriendo en países recónditos y lejanos. Está pasando aquí, en España, en Andalucía, en San Fernando. En este país tenemos una gran riqueza natural. Contamos con la biodiversidad de aves, mamíferos y reptiles más alta de toda Europa y la tercera en anfibios y peces. Todos ellos están en grave peligro si no se revierte el calentamiento global. He aquí un dato sobrecogedor. Estamos ante la 6ª extinción masiva de la historia, en la que la tasa de extinción es 10.000 veces más rápida de lo que se considera normal. Se estima que desaparecen al menos 200 especies al día. O sea que dentro de un año habrán desaparecido por completo más de 73.000 especies de la faz de la Tierra. Especies que nuestros hijos no verán nunca más, ni los hijos de nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿es este el legado que le queremos dejar a nuestros hijos? Es más, les diré algo. 1 de cada 3 especies están en peligro de extinción. ¿Saben cuál es una de ellas? El ser humano. Por eso ha llegado el momento de sumarnos a un gran esfuerzo de proporciones mundiales. Iniciar una nueva era de activismo y ejercicio democrático para exigir un cambio radical y ahora nosotros mismos como sociedad hemos de seguir evolucionando política y democráticamente. La naturaleza nos enseña que las especies que no evolucionan se extinguen. La lucha contra el cambio climático nos presenta una oportunidad económica única, si sabemos aprovecharla. La economía verde nos da la oportunidad de promover el desarrollo económico y bienestar social y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático. No tenemos que elegir entre una opción u otra, entre el desarrollo económico y salvar el planeta. Son los dos y van de la mano.
Sí que podemos y debemos usar el poder de la innovación tecnológica para salvar la Tierra. Nuestra casa común, la única que tenemos. La ciencia está de nuestro lado. Hoy, gracias a los grandes avances tecnológicos, la economía verde es también la economía del futuro. El negocio responsable con el medio ambiente es y debe seguir siendo el mejor negocio. Además de que la economía verde es también una oportunidad para que tanto a nosotros como a la economía nos vaya bien y hagamos el bien. De hecho, este planteamiento sobre un nuevo modelo económico más sostenible puede traer enormes beneficios a la humanidad, no solo en términos económicos. Se estima que una aceleración de esta transición hacia una economía verde puede crear más de 65 millones de nuevos empleos en todo el mundo y generar 26.000 billones de dólares de aquí al 2030. Esto, frente a las pérdidas generadas en la actualidad por seguir dependiendo del petróleo y del carbón. Luchar por el cambio climático es también luchar por la igualdad y por la justicia. Luchar por el cambio climático es apostar por el desarrollo económico de los países más necesitados. Las naciones más ricas del mundo son también las más responsables de la crisis climática, pero los efectos los sienten en primer lugar y en su peor forma las naciones más pobres y las personas más vulnerables. Luchar contra el cambio climático se debe hacer no solo porque es lo correcto, lo ético, lo moral, sino porque también tiene sentido para nosotros aquí en Europa. No podemos olvidar que luchar por la justicia social y la prosperidad de todos, sin importar en qué país vivan los afectados, su color de piel o qué religión profesan, nos afecta también a todos los demás ciudadanos del mundo de forma directa. En un mundo económicamente globalizado y políticamente interconectado como el que vivimos, es evidente que se da un extraordinario efecto mariposa de interconectividad e interdependencia. El cambio climático es una grave crisis global. Pone en peligro los océanos, las especies, la vida animal, la seguridad, la salud, el suministro de alimentos, amenaza la paz, la democracia y, por supuesto, los derechos humanos. Las pruebas son innegables. Nuestra destrucción de la biodiversidad y del ecosistema ha alcanzado niveles que ponen en riesgo nuestra propia vida como humanos en el planeta. Pero hay motivos para ser optimistas. Se empieza a ver un enorme despertar de la sociedad civil en muchos lugares del mundo, demandando y exigiendo una mayor y más contundente respuesta de los gobiernos a la grave crisis climática. Hay un clamor por el cambio climático en las calles que se manifiesta cada vez más en las asociaciones, instituciones, grupos ciudadanos, estudiantes, jóvenes, la población en general. Estos grupos son los catalizadores de esos millones de personas que se suman a las extraordinarias y multitudinarias manifestaciones de millones de personas en todo el mundo que inundan las principales ciudades del mundo cada vez con más frecuencia y otra vez este próximo viernes 27 de septiembre. Me refiero, por ejemplo, al extraordinario caso de Greta, la niña sueca que lidera el movimiento de los Viernes por el Futuro, en los que millones de niños dejan de ir a clase los viernes para protestar y que tanto impacto está teniendo a nivel global. Solo hace falta ver la encuesta realizada por el Pew Research Center, una entidad no gubernamental de estudios sociales de Estados Unidos, la cual entrevistó a 45.340 personas de 40 países y concluyó que el cambio climático es ya la principal preocupación a nivel mundial. Estos movimientos ciudadanos están surgiendo efecto en todo el mundo y con sus exigencias demandan respuestas inmediatas y acciones concretas y reales frente a la crisis climática. Un claro ejemplo son los movimientos ciudadanos que exigen a las autoridades públicas que declaren la emergencia climática y que ha conseguido que más de 1.100 jurisdicciones y gobiernos locales en 17 países hayan ya realizado esa petición. La gran importancia de estos movimientos ciudadanos no solo radica en su capacidad para movilizar a millones de personas
y lo hacen a través del activismo climático. Son importantes y quizás más importante aún porque se están convirtiendo en catalizadores de conciencia, convirtiendo a estos millones de personas en ciudadanos comprometidos y de amplia conciencia social. La comprensión compartida de lo que supone el concepto de la justicia climática, por ejemplo, y el hecho de que el cambio climático afecta en mayor medida a las personas más vulnerables, obliga también al ciudadano a tener que conectar la lucha por el cambio climático con muchos otros temas relacionados, como la lucha contra la pobreza, la lucha por la igualdad de género o por la equidad económica y social. Estos numerosos movimientos cívicos y ciudadanos que están proliferando por todo el mundo no solo están logrando elevar nuestra conciencia climática, sino también exigir a nuestros gobernantes y también a nuestras empresas una mayor rendición de cuentas. Están posicionando la lucha contra el cambio climático como una prioridad en la agenda política y corporativa global. De hecho, quizás uno de los fenómenos más esperanzadores es que todas estas organizaciones y movimientos ciudadanos se están integrando y lo hacen a su vez en redes de acción transnacional que pueden ser descritas como movimientos de movimientos. Estos, gracias a los grandes y recientes avances tecnológicos de la comunicación, así como a la gran capilaridad de las redes sociales más allá de las fronteras nacionales, han logrado que estos movimientos consigan coordinarse y operar a nivel global, destruyendo así barreras geográficas, limitaciones idiomáticas o culturales, aunando esfuerzos y recursos a nivel mundial. En el avión que me trajo a Cádiz, hablaba con un señor del asiento de al lado. Tenía unos 50 años, ejecutivo, muy inteligente y simpático, y charlábamos sobre esta misma preocupación del cambio climático. Me sorprendió mucho su escepticismo cuando se preguntaba qué podía ser él como individuo, si tan solo era, en sus propias palabras, una persona insignificante y que al final del día pues no importaba lo que hiciera él de forma individual, porque nada iba a cambiar. Hoy les comento lo mismo que le dije a ese señor ayer en el avión. Si algo he aprendido a lo largo de mi carrera trabajando con políticos y gobiernos de todo el mundo, es que nunca, jamás, el individuo es demasiado pequeño como para no marcar la diferencia. Precisamente porque la forma más efectiva de lograr el cambio es a través del poder que nos otorga la democracia para sumar esfuerzos y presentar un frente colectivo. De hecho, si ha habido una constante que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, es que los grandes hitos que han cambiado el mundo han sido siempre el resultado de la suma de los esfuerzos individuales. Necesitamos aprovechar este tipo de foros y púlpitos para llamar a la acción colectiva global, para exigir una total y completa transformación de las economías, persiguiendo objetivos de competitividad, rentabilidad y beneficios, pero también que estos sean responsables y solidarios con el medio ambiente. No podemos seguir simplemente rogándoles a los líderes mundiales que se preocupen. Me temo que no ha funcionado. No ha funcionado en el pasado y dudo que en este caso llegue a funcionar. Las excusas se han agotado y tiempo no nos queda. Hemos de pasar a la acción, salir a las calles, convocar manifestaciones, penalizar o recompensar con nuestras decisiones de compra a las empresas y con nuestros votos a los partidos políticos en función a si toman o no medidas ambiciosas y efectivas para luchar contra el cambio climático. Hemos de organizarnos e iniciar una movilización ciudadana como jamás se haya visto antes, porque en 1810 las Cortes, con su trabajo y posteriormente con la Constitución, nos enseñaron que el verdadero poder le pertenece al pueblo, a la gente. Lo que falta es liderazgo, un sentido de urgencia y un verdadero compromiso con una respuesta multilateral, decisiva y categórica. Nuestro voto, nuestra voluntad, nuestra ilusión, nuestra pasión como ciudadanos
son nuestras armas más efectivas en una democracia participativa. Debemos apoyar a todos esos líderes que estén dispuestos a dar un paso al frente, quieran confrontar este gran desafío de forma frontal y sin pedir perdón por ello. Debemos apoyar a esos líderes políticos y civiles que entiendan que luchar, que lo entiendan de una vez por todas, que entiendan que luchar contra el cambio climático es también luchar por la democracia. Todos y cada uno de nosotros debemos convertirnos en activistas, trabajar dentro de los espacios institucionales para expresar nuestro descontento y para promover respuestas audaces y efectivas al cambio climático. Bien sea a través de las agrupaciones ciudadanas, bien sea a través de los partidos políticos tradicionales, de las organizaciones ambientales ya consagradas o las nuevas organizaciones y movimientos ciudadanos de base que empiezan a emerger en todo el mundo. Y sí, ¿por qué no? Cuando este tipo de acciones no sea suficiente, hemos de buscar fórmulas de participación no convencionales. Por supuesto que estén siempre dentro del marco legal y democrático de los países. Me refiero a huelgas, manifestaciones, boicots u otras muchas opciones más provocadoras y osadas. Como lo están haciendo algunos de estos movimientos sociales como Fridays for Future, Extinction Rebellion, Movimiento por la Justicia Climática o aquí en España el Movimiento por la Emergencia Climática. Hoy tenemos ante nosotros un reto sin igual. Una crisis y emergencia climática sin precedente y ha de ser también la oportunidad que necesitamos para dentro de ese marco democrático reactivar la sociedad civil, fomentar la participación ciudadana a niveles nunca antes vistos y entre nosotros, ciudadanos, empresarios, líderes políticos de este país, estudiantes, trabajadores, hombres, mujeres, niños, jóvenes y mayores, todos juntos, iniciar la mayor movilización ciudadana en la historia para así salvar el planeta. Esto se hace siendo valientes, más proactivos y solidarios. Se hace llevando a cabo una labor de comunicación y educación que empieza por nuestros propios hogares y pasa por las asociaciones, las cámaras de comercio, los movimientos cívicos y ciudadanos, las empresas, las instituciones públicas y privadas, los ayuntamientos, los gobiernos. Solo así podremos aportar una solución real a la grave amenaza que representa el cambio climático. Si amamos a nuestros hijos por encima de todo, no podemos seguir adelante como si no ocurriera nada. Les estamos robando su futuro. Como padres, como hermanos, hijos o ciudadanos de bien, no se me ocurre ninguna otra forma más efectiva de demostrar nuestro amor y preocupación por los seres queridos que asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Mostremos coraje al combatir ciertos intereses corporativos nefastos. Mostremos sabiduría y madurez al invertir en las oportunidades económicas responsables con el medio ambiente y el futuro. Seamos selectivos con nuestras decisiones de compra y apoyemos a las empresas que sí son responsables. Y mediante nuestro voto, apoyemos también a los candidatos garantes del medio ambiente, aquellos que estén pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Como ciudadanos ejemplares, mostremos compasión al preocuparnos por el tipo de mundo que queremos construir juntos para nuestros hijos y las generaciones futuras. Hace 209 años pusimos aquí, en Cádiz, la primera piedra para que el país eventualmente pudiera gozar de un sistema democrático pleno, incluyente y universal. Gracias en gran medida a la inmensa labor de los diputados que con su trabajo, convicción, ilusión y pasión nos dieron las herramientas necesarias para que hoy podamos ejercer nuestro deber civil como ciudadanos de una democracia fuerte y participativa. Hoy nos enfrentamos a una emergencia sustancial y global y nuestros líderes tienen la obligación de hacer cambios radicales.
Pero el cambio no sucede generalmente de arriba hacia abajo. Ocurre cuando millones de personas exigen cambio desde abajo a los de arriba. Ha llegado el momento de ejercer un nuevo liderazgo para retomar las riendas de nuestro propio destino, utilizando precisamente los derechos que gracias a las Cortes de Cádiz nos han dado la Constitución y nuestro sistema democrático. Salgamos allá afuera, reivindicando esos valores y ese espíritu de las Cortes de 1810, esos mismos valores que cambiaron el modelo de Estado y otorgaron por primera vez derechos a los ciudadanos y depositaron la soberanía en el pueblo. Salgamos allá afuera, todos juntos, como sociedad civil, para librar esa gran batalla contra el cambio climático y protejamos la vida en el planeta. Hagámoslo por nosotros y por las generaciones futuras. Salgamos allá afuera y juntos cambiemos el mundo. La causa es noble, lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tiene la palabra la presidenta de la Diputación. Muchísimas gracias, alcaldesa. Querido Juan, enhorabuena y muchas gracias por permitir que hoy podamos compartir reflexiones sentidas, pero muy emocionadas. Es todo un reto hablar detrás de ti para que probablemente mis torpes palabras no sean capaces de canalizar, yo creo, que la fuerza de tu intervención, la ambición de lo que supone el momento que vivimos, pero al mismo tiempo, con el agradecimiento, al igual que tuvimos la oportunidad de hacer en el día de ayer, trasladarte la oportunidad de que nos brinde con esa brillantez herramientas y sobre todo un camino, espero que mucho más esperanzador que parte de la conferencia que hemos escuchado en el día de hoy. Un saludo también al resto de autoridades, a los miembros de la Corporación Municipal, que me permitáis también trasladar un saludo en este día, miembros de la Corporación Provincial, parlamentarios, diputados, senadores, restos de autoridades militares, agentes económicos y sociales no solo de San Fernando, también de esta provincia, y especialmente a los vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad que nos regala la historia un día como hoy, y en el que afortunadamente también, de la mano de su alcaldesa, de su ayuntamiento, de su gobierno municipal, está siendo capaz también de escribir nuevas páginas de esta presente historia. La verdad que no puede haber un mejor lugar que el Teatro de las Cortes, no puede haber un mejor espacio para unir el concepto de la libertad, esa libertad que se proclamaba en las calles hace 209 años, con uno de los grandes retos de la actual vida de todos y cada uno de nosotros, por tanto de toda la humanidad, que no es otra que esa conservación ambiental de nuestro planeta. Y permítanme que os diga que además ofrece este día la posibilidad de que todos los que estamos aquí nos impliquemos en ese trabajo cotidiano que bien explicaba Juan, tiene que tener como protagonistas a toda la ciudadanía, por muy pequeño que creamos que es el municipio, el barrio o la calle. Lejos de pensar probablemente que el cambio climático no nos afecta o que no tenemos oportunidad de frenar los efectos negativos, incluso de pensar que puede ser una responsabilidad de las grandes instituciones, que también, hoy a mí me gustaría precisamente reclamar el papel de lo cercano, el papel de lo local. Como buena municipalista, convencida además que son las instituciones más cercanas a los ciudadanos los que son capaces de penetrar aún más
en ese debate contagiado pero participado, que impregna de las ideas de libertad, de rebeldía, que muchas de nuestras calles se escuchan y que se viven intensamente día a día en todos los ayuntamientos, me parece no solo acertado, sino un reconocimiento público que este ayuntamiento, de la mano de su alcaldesa, quiera liderar como referencia municipal uno de los grandes debates para, sobre todo, combatirlos con medidas concretas, que es lo que tenemos que hacer. Y sí, hoy hay políticas irrenunciables, absolutamente irrenunciables, en las que debemos de abrazarnos todos. Si lo hemos hecho a lo largo de este tiempo para derribar muros y, por tanto, hacer que la igualdad de oportunidades no sea un bien preciado ni un bien limitado, a ello hay que unirle conceptos de justicia social que viene de la mano del respeto a nuestro planeta. En ese sentido, es verdad que el crecimiento infinito en un mundo finito es imposible y por eso tenemos que ponernos manos a la obra para ser capaces de construir esa gran revolución ya no silenciosa, sino con una acción política potente desde todas las instituciones, pero también desde lo municipal. Y comparto plenamente la reflexión que hoy Juan nos ha trasladado. Todo empieza de abajo arriba y por eso nadie podría entender que los poderes municipales, al que pedimos el mismo respeto a la arquitectura democrática y constitucional que cualquier otra institución, no tengan un papel protagonista en un momento como este. Creo que seríamos terriblemente egoístas si no trabajamos con ahínco en conservar lo que nos rodea. Y lo hacemos en una provincia que probablemente su riqueza es eso, nuestro paisaje natural, que nos permite además compartirlo para que se convierta en un elemento de desarrollo. Y creo que esa llamada de atención, y se ha dicho también en esta mañana, que un grupo de niños, luego una multitud, ya no solo lejos, ya no solo en Estocolmo, como empezó en un momento, sino en muchos otros lugares del mundo, cuando nos decían no nos robéis nuestro futuro, no nos robéis nuestras vidas, nos está diciendo una verdad tan grande como es la gravedad de esta situación. En ese sentido, gracias, alcaldesa, por hacernos partícipe ya no solo a la institución que tengo el honor de presidir, sino a la ciudadanía de San Fernando, a la de esta provincia, para compartir con uno de los grandes referentes mundiales en este tema. Enhorabuena de nuevo, Juan, pero especialmente además por recordarnos este problema y por permitirnos hacernos reflexionar. Es cierto que hoy la sostenibilidad, y nos lo explicaba bien, ya no es solo una demanda social. Veámoslo también como una oportunidad para seguir creciendo. En una provincia siempre falto de oportunidades, agarremos aquellos caminos que nos permitan crecer. Lo hemos hecho a lo largo de la historia, cuando hemos intentado redescubrir aquello que pasó y agarrarnos además en esos grandes héroes que hicieron tantos avances y conquistaron tantas oportunidades también para nuestra tierra. Hagámoslo ahora también, de la mano de proteger una provincia diversa, pero que además comprende un entorno natural con multitud de oportunidades para generar riqueza y para generar empleo. Parafraseando precisamente a nuestro protagonista, donde en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar una afirmación que comparto, es con las palabras que me gustaría terminar. Quiero devolverle a la vida algo de lo mucho que me da. Es nuestra obligación, en el único objetivo de también contribuir a sociedades más justas, más decentes y más participadas. Enhorabuena, alcaldesa, feliz día.
24 de septiembre conmemoramos, entre otros acontecimientos que tuvieron lugar en este día, el aniversario del juramento por parte de los diputados de las Cortes Constituyentes de 1810, cuando la ciudad era capital de España asediada por la invasión francesa. Ese juramento que se produjo a las 9:30 de la mañana del 24 de septiembre en la Iglesia Mayor, recreada en el magnífico cuadro, como todos saben, de José Casado de la Lisal, expuesto hoy en el Congreso de los Diputados. Para la ciudad ha tenido siempre una concepción de fiesta con valor histórico local y nacional, celebrándose con actos culturales, gastronómicos, deportivos, desfiles de Fuerzas Armadas y recreaciones de los combates de la época. Y aunque nunca debe perder su carácter de celebración, no debemos olvidar que los diputados que participaron ese día lo hicieron en un contexto de entorno bélico, con el acoso de las armas, de enfermedades, de escasez, realizando un enorme sacrificio para traducir sus ideas y convicciones en artículos que nos proveían de derechos, de progreso, abriendo las vías de la ciudadanía como concepto político. San Fernando ha ejercido en sus más de 6.000 años de experiencia como territorio con conciencia social. Por ello, el 24 de septiembre es un día de fiesta, un día de celebración, pero es sobre todo un día de reivindicación, donde la acción, la formación, la reflexión y la reivindicación se encuentran en una respuesta política real, profunda, activa, protagonista de los cambios que la sociedad necesita y reclama. La historia nos demuestra que el ser humano ha necesitado siempre de un gran horror y destrucción para producir un cambio disruptivo en sus políticas internacionales. Se necesitó que varios dictadores cometieran los crímenes más horrendos, millones de muertos y una guerra mundial para que se extendiera la democracia como sistema político. Se necesitó que se lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki para que llegara el periodo más largo de paz. Años de atrocidades, millones de asesinatos y guerras civiles para que se aboliera la esclavitud y se declararan los derechos humanos y de la ciudadanía. Han sido siempre acontecimientos de gran dolor y sufrimiento, los que nos han llevado a cambios ideológicos que cambiaron las cosas de verdad. El colapso climático es el gran problema al que se enfrenta hoy la humanidad. Es probable, como reclama la doctora Debra Roberts, que los próximos años sean los más importantes de la historia humana. ¿Cuántas muertes necesitamos en esta ocasión, en este momento trascendental de la humanidad, como consecuencia de desastres naturales, para que desde la política nos obliguemos a impulsar acciones que implanten de forma urgente infraestructuras 100% renovables, que abandonen toda energía que provenga de combustibles fósiles? Solo en este último mes, en Estados Unidos, hay más de 1.300 desaparecidos por Dorian, un huracán de una fuerza jamás conocida. O en España, en estas últimas semanas, con la gota fría más fuerte de nuestra historia, con 6 fallecidos. ¿Cuántas tragedias más necesitamos para reaccionar de verdad? Ahora se están abriendo nuevos futuros en los que se producirán cambios enormes. Estamos viviendo en la transición de un mundo viejo hacia uno nuevo que se está diseñando a gran velocidad, con consecuencias sociales impredecibles en todos los campos de la vida humana. Pero si bien todos esos cambios radicales de nuestra forma de vida podrán tener una respuesta política en su momento para compensar los posibles efectos negativos, el cambio climático no puede esperar a que se tomen medidas cuando lleguen sus efectos más devastadores. Es ahora cuando estamos obligados a actuar. Como alcaldesa, desde el Gobierno municipal, compramos vehículos híbridos, nos esforzamos por conseguir etiquetas eco, cambiamos a bombillas LED, transformamos la calefacción de piscinas públicas por combustibles bio, ponemos placas solares en los edificios públicos, incorporamos incentivos fiscales, creamos las concejalías de acción por el clima, transición energética, hacemos regulaciones y fomentamos el reciclaje, pero soy consciente de que estas acciones no son para nada suficientes, por lo que no dejo de tener presente siempre con este asunto en mi cabeza la maravillosa campaña de Greenpeace, donde Zapatero, Merkel y Sarkozy, ya envejecidos
decían: lo siento, podríamos haber detenido el catastrófico cambio climático. No lo hicimos. Para que los gobiernos reaccionen a nivel internacional es necesaria una transformación cultural y una amplia presión y apoyo de la opinión pública, de todos y todas, nosotros y nosotras. Depende que se adapte ese cambio cultural, porque el cambio climático pone en peligro la existencia de la civilización y afectará a todos los aspectos de la vida en todos los niveles: seguridad, sistemas alimentarios, infraestructuras, población, energía, salud, ciclones, pobreza, incendios, sequías, inundaciones. En los últimos años se ha producido una considerable transformación respecto al clima. Los movimientos de base y la acción directa están cobrando impulso. La respuesta humana ha comenzado a coger carrerilla a todos los niveles y, aunque sigue siendo insuficiente y muy por debajo del nivel requerido, sin embargo, la sensación de urgencia aumenta cada día, gestándose poco a poco un cambio cultural de la sociedad. No menos cierto es que a la vez han aparecido ciertos retrocesos con la elección de gobiernos populistas, negacionistas del cambio climático y anticientíficos, pero que están provocando en la sociedad, por contraposición, un efecto rebote positivo. Necesitamos convertir la acción climática en nuestra principal prioridad y ponerla por delante de otras políticas a nivel internacional. Hace falta una movilización y cooperación a nivel mundial, como nunca antes hayamos conocido. Albergo enormes esperanzas. El momento en que la población nos exija a los políticos respuestas ciertas está llegando de manera inevitable y la rapidez de las acciones podrá ser desde ese momento verdaderamente sorprendente. El apoyo social inducirá a instituciones y gobiernos poderosos a luchar contra el cambio climático. Queremos levantar conciencias, fomentar un espíritu de reivindicación e informar de las acciones que desde los gobiernos locales debemos poner en marcha con urgencia. Lo principal ahora es fomentar ese necesario cambio cultural para que, a su vez, se convierta en una clara prioridad de las políticas internacionales. Se hace imprescindible un replanteamiento claro y profundo y un cambio de rumbo de nuestra cultura y orden económico. Por ello, este año hemos decidido dedicar el 24 de septiembre precisamente a este hecho. Queremos levantar conciencias, queremos fomentar un espíritu de reivindicación e informar de las acciones que desde los gobiernos locales debemos poner en marcha con urgencia, y para ello le hemos pedido ayuda a Juan Verde. Juan, muchas gracias por tu compromiso con este asunto y por haber cambiado tantas cosas para poder estar hoy con nosotros. Tu voz aquí hace que la nuestra tenga más fuerza y resuene fuertemente en muchas conciencias. Así que, Juan, gracias de corazón. Es un privilegio contar contigo aquí, un firme defensor de causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Sabemos que trabajaste mano a mano con Al Gore, el gran divulgador ambiental de esta última década. Hoy todas y todos hemos podido escuchar a este experto mundial que se ha volcado en frenar esta lacra y en buscar soluciones a la emergencia a la que se enfrenta nuestro mundo. Lo ha hecho, por ejemplo, a través de la puesta en marcha de acciones como la economía circular, para la que organizó esa primera cumbre de economía circular e innovación celebrada el año pasado en España. Nuestro invitado tiene la pasión, el conocimiento, tiene la experiencia, los contactos y el compromiso necesario para ser un referente de esta lucha que tenemos para garantizar un futuro a este planeta, por garantizar un futuro a los y las jóvenes que ya nos reclaman desde las calles que actuemos. Tengo la esperanza de que si levantamos conciencias convertiremos la acción climática en una de las principales prioridades políticas. El cambio cultural que proponemos tendrá que cobrar la fuerza suficiente para impulsar medidas de calado y alcance internacional. Necesitamos a más personas como Juan o como la joven Greta Thunberg, que nos digan a la cara a todos y a todas los y las políticos, a los hombres y mujeres más poderosos y poderosas del mundo que estamos fracasando ante el medio ambiente. Oblíguennos, sacúdannos por la solapa, ayúdenme, pónganlo en las encuestas en los primeros lugares, presiónennos porque no llegamos a tiempo. Díganos bien fuerte que necesitamos tomar medidas de calado, que quemar combustibles es dañino y que no se debe aceptar
porque tenemos muy corto plazo. Hemos de proteger y sanar el medio ambiente globalmente y tratando las causas, en vez de curar los síntomas o trasladar geográficamente los problemas. Hemos de desarrollar una nueva forma de economía que debe asentarse sobre un nuevo modelo de bienestar social y sostenibilidad. Hemos de aplicar instrumentos de la política del medio ambiente eficaces y simples desde el punto de vista administrativo también. Hemos de transformar la protección de un factor de coste en un factor de beneficios. Hemos de ecologizar todos los sectores de la política. Necesitamos una respuesta pragmática, internacional, y debe contener una nueva visión de la humanidad y del propio planeta. Pero para lograr todo esto con urgencia necesitamos muchas voces al unísono. Tengo la esperanza de que si levantamos conciencias convertiremos la acción climática en una de las principales prioridades políticas, pero depende de ese cambio cultural. San Fernando es una ciudad con conciencia y al igual que en su momento aquí declaramos la libertad de imprenta, el derecho de ciudadanía y libertades, no vamos a permanecer ajenos ante la encrucijada de la humanidad ante este reto climático. El 24 de septiembre de este año buscaremos alzar la voz y que se unan a la nuestra más voces. Nuestro futuro está amenazado. Estamos ante un reto global al que hemos de dar una respuesta urgente. De lo que estoy completamente segura es que el cambio político que sin duda se producirá a nivel internacional en este asunto puede ser consecuencia de aprovechar el talento, la innovación, el compromiso y la responsabilidad, o puede ser consecuencia, por desgracia, causa del dolor, el sufrimiento, muertes y catástrofes. Dependerá sin duda que sea consecuencia de la primera de las opciones, de que consigamos ser con urgencia suficientes las voces que exijamos un cambio disruptivo en la política energética a nivel mundial. Ayúdenme. Reclamémoslo juntos y juntas. Súmense sin reservas, porque estoy convencida que si empujamos lo suficiente, lo lograremos. Muchas gracias. Pido a todos los asistentes que nos pongamos en pie para escuchar los himnos de España y Andalucía y clausurar este acto. Muchas gracias.